Bueno, miren, vamos a hablar sobre la posibilidad de identificar dentro del juicio hipótesis e hipótesis alternativas, tanto por defensa como fiscalía, y la forma de refutarlas. Este es un tema que se trabaja dentro de la metodología de la investigación, pero que tiene demasiada incidencia dentro de las actividades que se ejercen al interior de la fiscalía, pero de las que poco se habla. Para hablar de este tema, yo voy a apoyarme dentro de los estándares probatorios que propone Jordi Ferrer Bertrán en la obra Prueba sin convicción. La obra de Prueba sin convicción es una de las obras más difundidas que hay en habla hispana sobre razonamiento probatorio. Jordi Ferrer lo que trata de plantear es que en materia penal se requiere, sobre todo en todas las materias, pero en materia penal se requiere de la claridad sobre el estándar probatorio, que es el umbral o nivel de suficiencia establecido para poder imponer sentencia condenatoria. Este estándar de convicción va a ser, de acuerdo a la distribución del riesgo, más flexible o más estricto, siendo el que se encuentra consagrado en materia penal el más estricto. Pero ¿qué pasa? Que se establece como simplemente decir, siempre que se logre llegar a una verdad más allá de toda duda razonable. Pero esto a la postre termina siendo muy vago, porque no sabemos cuándo estamos ante una duda razonable o ante una verdad que supere esa duda razonable. A partir de esa idea, Jordi Ferrer trata de plantear o proponer unos tipos de estándares, y eso lo hace como una forma de limitar la vaguedad que utiliza el legislador y hacerlo mucho más concreto, de manera que se pueda convertir en una guía tanto para la defensa como para la fiscalía como para el juez. Dentro de los estándares, para mí el más aplicable dentro del contexto colombiano es el estándar número 3, a efectos de establecer cómo debe tenerse en cuenta el momento de imponer una sentencia condenatoria. Dice el estándar número 3, para considerar probada una hipótesis sobre los hechos que deben darse conjuntamente, deben darse conjuntamente las siguientes condiciones. Quiere decir, para poder superar el estándar de más allá de toda duda razonable, deben darse las siguientes condiciones. La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas y aportadas como pruebas al proceso. 2. Debe haberse refutado la hipótesis alternativa formulada por la defensa de la parte contraria, si es plausible, explicativa de los mismos datos y compatible con la inocencia del acusado o demandado, o más beneficiosa para él, siempre que se haya aportado alguna prueba que le otorgue algún grado de confirmación. Dentro de la situación que plantea el profesor Ferrer, se utiliza mucho la palabra hipótesis, no así dentro del Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento Penal, en los diferentes apartes que utiliza para referirse a los dispositivos lingüísticos que se utilizan como input dentro del proceso, se refiere inicialmente dentro del artículo 332, que es el que habla sobre el escrito de acusación, ¿cierto? Habla de hechos 336, habla de hechos jurídicamente relevantes. Entonces se plantea que dentro del escrito de acusación tienen que plantearse los hechos jurídicamente relevantes. Pero fíjense que podría pensarse que el término hechos jurídicamente relevantes correspondería a lo que habla Ferrer de hipótesis jurídicamente relevantes, pero habría que realizar algún tipo de matización. Cuando nosotros estamos dentro de investigaciones empíricas en las que existen problemas para demostrar la existencia de hechos, estamos ante situaciones eminentemente probatorias. Entonces tenemos que optar por identificar las explicaciones que nos da la teoría de la ciencia y salir de lo que nos dice el derecho. Cuando yo hablo de hecho jurídicamente relevante, voy a tomar la posición de Tarufo, que la utiliza para establecer cuál hipótesis o antecedente dentro de la estructura de regla debe acreditarse para que se aplique una consecuencia jurídica. Por ejemplo, cuando el Código Penal dice el que mate a otro incurre en pena de prisión, el hecho jurídicamente relevante, la regla o la hipótesis en términos kelsenianos es matar a otro. La consecuencia jurídica es incurrir en pena de prisión. Ahora, no es lo mismo aquello que se requiere para aplicar la consecuencia jurídica que está dentro de la estructura de las reglas
que el evento pasado que aconteció y que se requiere acreditar para poder aplicar la consecuencia jurídica. Ojo, porque es muy diferente un evento empírico a un simple hecho que se puede verificar en torno a la regla y la consecuencia. Cuando habla del evento empírico es que tiene que estar demostrado un suceso pasado. No hay duda de que si alguien mata a otro incurre en pena de prisión. La duda está en demostrar si mató a otra persona, porque si mató a otra persona incurre en pena de prisión. Cuando yo me planteo ese tipo de situaciones, lo que estoy haciendo como input en el proceso, es decir, como mecanismo lingüístico de ingreso, es utilizar afirmaciones empíricas sobre acontecimientos pasados. Pedro mató a otra persona. Ojo, porque cuando yo digo que Pedro mató a otra persona, no estoy afirmando un hecho jurídicamente relevante. Ojo, que es importante decirlo. El hecho jurídicamente relevante es el que mate a otra persona. Yo aquí estoy diciendo, Pedro le quitó la vida a otra persona. Quiere decir que estoy afirmando un suceso pasado que tuvo acontecimiento y que tiene alguna relación con un hecho jurídicamente relevante. Dicho en esa manera. Pero eso que se llama hecho jurídicamente relevante, realmente lo que es una hipótesis relevante para que se aplique la consecuencia, pero no vamos a discutir con eso y vamos a decir que esto se llama hecho jurídicamente relevante. Pero ojo, que no es lo mismo la afirmación empírica sobre el acontecimiento pasado que lo que se requiere en la norma para que se aplique la consecuencia. Se trata el primero de un tema de dogmática penal que estudia los elementos del tipo, y lo segundo de un acontecimiento que pudo haber ocurrido o no. Ahora, como yo comienzo a trabajar con evidencia empírica, cuando yo afirmo Pedro mató a otra persona, yo lo que estoy haciendo es una afirmación de algo que pudo haber acontecido en el pasado, pero que no existe certeza. Como se trata de una afirmación que pudo haber acontecido y que no existe certeza, hablamos de hipótesis. Quiere decir que la hipótesis se plantea es una afirmación que yo considero pudo haber ocurrido, es lo que yo voy a justificar. Quiere decir que mi hipótesis es que Pedro le quitó la vida a otra persona. Esa palabra quiere decir que el dispositivo lingüístico que yo utilizo para el ingreso se va a asemejar en la teoría de la ciencia como hipótesis, y entonces dentro del proceso lo que va a acreditarse mediante la evidencia empírica que se recolecta va a ser la acreditación de esa hipótesis. Por lo tanto, los diseños metodológicos, los programas metodológicos que se deben realizar para poder acreditar esos dispositivos lingüísticos están orientados a recabar elementos que me permitan a mí lograr que ocurran estas dos posibilidades. En la medida que si yo logro que estas dos posibilidades ocurran, voy a poder generar una sentencia condenatoria. De otra parte, si yo soy defensa y logro generar alguna duda en torno a estos puntos, voy a generar una duda razonable. Entonces, a partir de esto quiero sostener un punto inicial, que es importante cambiar el lenguaje del derecho, porque si seguimos trabajando con el término dispositivos lingüísticos de ingreso, hechos, no vamos a poder acomodarnos a los desarrollos doctrinales que se están trabajando ahora sobre la teoría del conocimiento, sobre todo los que se refieren a estándares de prueba, porque todos se refieren a hipótesis y nosotros nos estamos refiriendo a hechos jurídicamente relevantes. Por lo tanto, se nos va a hacer complicado abordar el estudio de este tipo de temas. Teniendo claridad sobre lo que yo planteo con la noción de hipótesis como aquello que va a estar sometido a actividad probatoria, yo tengo que tratar de plantear un programa metodológico para poder acreditar esa hipótesis. Y ese programa metodológico tiene que estar diseñado o ser capaz de explicar la información disponible. Entonces, si mi hipótesis principal es Pedro mató a Juan, yo puedo asumir que no existe una evidencia empírica que de manera directa, sin pasos inferenciales adicionales, me permita llegar a esta conclusión. Y por lo tanto tengo que identificar hipótesis secundarias o secundarias que me permitan a partir de inferencias llegar a esta conclusión. Y dentro de esas hipótesis a las que se le denomina hechos, indicadores o prueba indirecta en la doctrina, pero en la teoría de la ciencia se denomina como hipótesis secundaria, poder construir
la inferencia a partir de una regla de la ciencia o de la experiencia para poder llegar a la hipótesis principal. Entonces, puede ocurrir que ese día el homicidio ocurrió en un edificio, digamos, pero entonces en ese edificio solamente pueden entrar personas conocidas. Quiere decir que si el homicidio ocurrió en un edificio y solamente pueden entrar personas conocidas, yo puedo plantearme una hipótesis secundaria que diga, quien le quitó la vida fue una persona conocida. Entonces, ¿por qué? Aquí establezco una relación inferencial de la hipótesis secundaria a la principal, la que digo, reglas de la experiencia, solamente pueden entrar personas conocidas, por lo tanto, quien le quitó la vida fue una persona conocida, Pedro es una persona conocida, Pedro pudo haberle quitado la vida a Juan. Podría ser ese punto, o a partir de ahí puedo construir una inferencia. Ahora, segunda inferencia, quien le quitó la vida, digamos que ese día entraron 5 personas conocidas. Ahora, pero voy reduciendo el marco de probabilidad. Dentro de las 5 personas conocidas, yo voy a establecer que las 3 últimas tuvieron mayor tipo de probabilidad, porque la primera, al verlo vivo, y la segunda, al verlo vivo, yo voy a considerar de que las 2 primeras lo vieron vivo, quiere decir que está dentro de las 2 últimas o 3 últimas. Digamos que los 3 últimos se vieron todos juntos, dentro del mismo tiempo, y salieron dentro del mismo tiempo. Por lo tanto, yo voy a plantearme como otra hipótesis es, Pedro, Juan y Alberto fueron las últimas personas que llegaron. Entonces, por lo tanto, o fue Pedro, o fue Juan, o fue Alberto, porque fueron las últimas personas que llegaron. Acá. Y a partir de aquí, como para no alargar, tengo 2 hipótesis secundarias que voy a utilizar o que me sirven a mí para poder acreditar la hipótesis principal. Listo. Luego de que yo tengo identificadas las hipótesis, el programa metodológico que yo voy a utilizar tiene que orientarse a diseñar estrategias de recaudo probatorio. El Código de Procedimiento Penal me establece una serie de estrategias para el recaudo de pruebas que requieren o no intervención de juez de control de garantías. Reviso las estrategias que tengo para poder, a partir de esas actividades preliminares probatorias, poder acreditar cada una de las hipótesis secundarias que me he planteado yo. Entonces, listo, persona conocida, solicité un informe de investigador de campo que me indicara el registro de todas las personas que ingresaron. Acá lo tengo. Ahora, teniendo el informe de campo, tengo 3 personas. 1, 2, 3. Que fueron las que me resultaron. Quiere decir que puede ser 1, 2 o 3. ¿Qué hago? Solicito interrogatorio y lo llamo a 1, llamo a 2 y llamo a 3. Y a partir de aquí, tengo entonces una forma de contrastar las hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que el plano de mis probabilidades en torno a hipótesis secundarias se puede mover a contrastar la información de que fue 1, que fue 2, que fue 3. ¿Qué significa contrastar? Contrastar significa poner a contradicción, someter a debate, tratar de buscar la manera en cómo yo puedo falsear una hipótesis para poder lograrlo. Porque puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, 1 y 2, 2 y 3, 1 y 3, 1, 2 y 3, 3 y 2. Quiere decir que se abre un marco de posibilidades dentro del caso y todas esas posibilidades se van a plantear como hipótesis alternativas. Quiere decir que una hipótesis alternativa va a ser una posibilidad adicional que se genera para que se pueda explicar la hipótesis principal. Por lo tanto, se puede explicar la hipótesis principal que Pedro mató aduciendo a 1, como también aduciendo a 2, como aduciendo a 3, como aduciendo a 1, 2 y 3, como aduciendo a 1 y 3. Todas esas hipótesis alternativas generan dudas. Y si bien permiten superar estándares que se encuentran contemplados en etapas primigenias, como es el de inferencia razonable de autoría o participación que se requiere para imputar y el de probabilidad de verdad que se requiere para acusar, no así para el de más allá de toda duda razonable, porque bien establece Jordi Ferrer Beltrán, deben haberse refutado todas las hipótesis alternativas. Y si yo voy a juicio con esta hipótesis alternativa, porque me fui con 1, al momento que se plantee la hipótesis alternativa 2 y 3, de una manera concomitante, si no logro refutarlas,
se genera una duda razonable que no puede ser despejada al interior de juicio y por lo tanto tiene que dictarse sentencia absolutoria. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? El ejercicio consiste en que si yo planteo la tesis de lo que yo voy a probar en términos empíricos son hipótesis y yo hago una estructura de todas las posibles hipótesis que se pueden dar y luego establezco un diseño, un programa metodológico para poder confirmarla, porque es que la información tiene que ser capaz de explicar la hipótesis y los datos disponibles. Es decir, si yo tengo dato 1, el documento de ingreso, dato 2, quienes ingresaron, tiene que ser capaz esta evidencia de poder explicar esto. Si no lo puede explicar, entonces esta información no tiene poder suasorio para poder dar lugar a soportar esta hipótesis principal. Eso es el primer paso y luego establecer si existen o no hipótesis alternativas. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar hipótesis alternativas? Digamos que uno, a pesar que yo de manera concomitante, subió y bajó y no bajó sino de manera calmada y quedaron solamente 2 y 3 y 2 y 3 bajaron muy de noche y nadie los vio salir. Entonces uno, después de entrevistarlo, pudo darme cuenta de que él estaba en un lugar diferente y pude obviarlo todo. ¿Ustedes irían a juicio con 2 y 3 solamente o irían a juicio con 1, 2 y 3? La idea es ir a juicio con 1, 2 y 3, porque si me voy con 2 y 3 a juicio y la defensa me dice ha podido ser 1, plantea la hipótesis alternativa. Y si con el simple hecho de decir uno pudo haber hecho esto, hay duda y eso implicaría de que no se pueda superar el estándar de prueba. Entonces, ¿en qué beneficia una actividad probatoria previa el hecho de plantear hipótesis antes de ir a juicio? ¿Y cómo se puede trabajar por parte de fiscales? La idea de esta propuesta es que de la misma forma que se establecen los comités médicos en los que se establecen para determinados casos un grupo de estudio, se puedan establecer espacios para poder debatir determinados asuntos que merezcan algún tipo de relevancia por la cantidad de información empírica que se encuentre disponible. Actualmente son espacios que no se encuentran institucionalizados, pero la propuesta es que si existe esta información, se pueda convocar por algún fiscal dentro de una determinada área para tratar de plantear el caso y que se planteen hipótesis alternativas por los mismos compañeros fiscales para evitar tener que ir a juicio y se planteen por la defensa hipótesis alternativa. Ahora, ¿qué ventaja tiene la defensa? Que la defensa, cuando se inicia el juicio, no tiene la obligación de llevar a cabo alegación de apertura, mal llamada teoría del caso, porque realmente no es una teoría, porque la teoría es una posición empírica que ha sido objeto de contrastación y sobre la cual no existe duda. Acá simplemente estamos entre una hipótesis de acusación que se va a acreditar en juicio. La defensa no tiene la obligación de probarla. Desde mi perspectiva, si la defensa no tiene obligación de probarla es porque va a atacar en todo momento, va a desvirtuar la hipótesis de la fiscalía, por lo tanto no tendría lugar al momento de pedir pruebas que justificarla. Yo consideraría que la hipótesis debería estar antes de la petición probatoria, porque la pertinencia de la defensa debería estar supeditada a la hipótesis que se presente. Ahora, si la hipótesis de la defensa que se presenta en audiencia preparatoria, ahí también se puede identificar por fiscalía por dónde va, si va a estructurar una hipótesis alternativa en el escenario actual. ¿Qué pasa con la fiscalía? Que como la defensa no tiene la obligación de prestar hipótesis alternativas, puede en cualquier momento, incluso al presentar el alegato de cierre, simplemente decir, señor juez, uno pudo participar en el caso. Y existe la siguiente evidencia de que uno participó y este tipo de situaciones ocurrieron. Y a partir de esa idea se plantea una hipótesis alternativa.